El Nikkei 225, el índice de la bolsa japonesa, ha rebasado hace unos días la barrera de los 33.000 puntos, subiendo más de un 30% en lo que va de año y llegando a niveles no vistos desde 1990. ¿Por qué el Nikkei, por qué la bolsa japonesa ha sufrido tanto y por qué se está recuperando? Atentos. Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón era el milagro económico del mundo, destacando por sus elevadísimas exportaciones, tanto de productos tecnológicos propios como de copias de imitaciones de productos occidentales, pero fabricados a un coste menor. Tal fue así que durante la década de 1980 se convinieron los acuerdos de plaza entre varios países, entre ellos Estados Unidos y Japón, y se acordó que el yen se apreciaría frente al dólar. De 250 yenes por dólar se pasaría a 125 yenes por dólar. Eso significaba que un exportador japonés, ante la misma situación, ante la misma exportación, ahora recibiría la mitad de yenes por sus productos. De tal manera que el crecimiento empezó a frenarse, puesto que las exportaciones empezaron a ir a peor, y por ello el Banco Central de Japón tomó las riendas y decidió reanimar la economía japonesa dando rienda suelta al crédito y bajando los tipos de interés. Con estos menores tipos de interés, familias, empresas y gobierno se lanzaron a endeudarse para invertir en ciertos activos inmobiliarios y financieros. Por un lado, el coste de la deuda, el coste de esa financiación requerida para invertir en esos activos era menor, con lo cual las familias y las empresas se vieron propulsadas a hacer esta práctica. Por otro lado, los flujos futuros de caja que recibiesen esas familias y empresas por esas inversiones se descontaban a un tipo de interés menor, por lo que el valor actual de esas inversiones también aumentaba. Además, a la hora de pedir un crédito, de pedir un préstamo, la garantía aportada era de un valor mayor, precisamente por esto. Como inmuebles y acciones valen más, puesto que descontamos sus flujos futuros a un tipo de interés menor, entonces si yo tengo inmuebles o acciones, esos inmuebles o acciones que puedo entregar como garantía a la hora de endeudarme, me permiten endeudarme por una cantidad mayor. Aquí podéis ver cómo el mercado inmobiliario se disparó a partir de 1985, tanto en locales comerciales como en inmuebles residenciales como en inmuebles industriales, sin verse acompañada esa subida de precios de una subida de precios al consumo, sin que el IPC creciese. Las valoraciones japonesas a nivel inmobiliario llegaron a ser totalmente absurdas. El Palacio Imperial de Tokio valía lo mismo que todo el estado americano de California. Toda la zona metropolitana de Tokio valía lo mismo que todas las propiedades inmobiliarias de Estados Unidos. Y todos los inmuebles japoneses constituían el 20% de toda la riqueza mundial. Si vemos lo que hizo la bolsa, nos damos cuenta de que el gráfico tiene la misma forma que el que hemos visto para el mercado inmobiliario. El Nikkei 225 se disparó, multiplicándose por más de 3 veces en solo 5 años, una rentabilidad anualizada de en torno al 25%. El Banco Central de Japón, de nuevo, comenzó a subir tipos de interés a medida que se acercaba este auge de la burbuja, a finales de 1989, principios de 1990. Pero ya era tarde. La situación se había desmadrado de tal manera, las familias, las empresas y el Estado se habían endeudado de tal manera que en cuanto los tipos de interés subieron, esa burbuja estalló. Esto ha provocado un estancamiento generalizado tanto de la economía japonesa como de la bolsa japonesa, que no se ha recuperado todavía de este golpe. Durante los últimos 30 años, los inversores se han alejado por lo general de Japón, considerando que los mercados financieros japoneses no siguen las mismas lógicas que los mercados financieros occidentales. Sí es cierto que la bolsa japonesa tiene las empresas más baratas del mundo, o por lo menos es el mercado en general más barato del mundo. Más o menos la mitad de las empresas cotizadas en el Nikkei 225 tienen un ratio precio-valor contable menor a 1. Esto supuestamente indica que son empresas baratas.
Sin embargo, esa mitad de las empresas cotizadas en el Nikkei 225 llevan teniendo un múltiplo inferior a 1 en precio-valor contable durante los últimos 20 años. Podemos pensar que esto es una ganga, pero si continúa siendo una ganga durante 20 años, desde luego un inversor en valor, hasta el más redomado inversor en valor, se alejará de la bolsa japonesa, puesto que ve que su análisis no da ningún fruto, aunque no pueda dejar de ser correcto. Y en esta situación, ¿por qué de repente el Nikkei ha vuelto a despertar? Bueno, pues realmente no ha sido de repente. El Nikkei lleva creciendo desde 2012. Lo que pasa que ha sido justo ahora cuando se han recuperado esos niveles que no se veían desde 1990. Pero el Nikkei desde 2012 se ha multiplicado por entre 3 y 4 veces, lo que supone un rendimiento anual de más del 12%. ¿Y qué pasó en 2012 como para que el mercado de acciones reviviese? Pues que ganó las elecciones generales de Japón Shinzo Abe. Shinzo Abe puso en práctica el programa económico que lleva su firma, que lleva su nombre, conocido como Abenomics. El Abenomics se basaba en 3 flechas. La primera era aumentar la inflación aumentando la oferta monetaria. La segunda era crecer con cargo al gasto público. Y la tercera flecha consistía en reformar la actividad empresarial, entre otras cosas reformando el gobierno corporativo de las compañías japonesas. La primera y la segunda flecha no han tenido mucho éxito, al menos a juzgar por los datos de los últimos 10 años desde que se implementó este programa. La inflación ha seguido muy contenida hasta ahora, que se ha empezado a disparar, como en el resto del mundo, por lo que no es una consecuencia directa del programa de Shinzo Abe, y el crecimiento económico ha seguido siendo muy moderado. Lo que sí ha funcionado ha sido la tercera flecha del Abenomics, encaminada a mejorar el gobierno corporativo de las empresas. Por ejemplo, la Tokyo Stock Exchange, la bolsa de Tokio, pidió a las empresas que cotizaban en ella que por favor prestasen más atención al precio de sus acciones, que se enfocasen en la creación de valor para el accionista, no en la seguridad, no en el prestigio de sus líderes, no en el mantenimiento del empleo contra viento y marea, sino en la creación de valor para el accionista, en conseguir un retorno sobre el equity, sobre el patrimonio neto, superior al coste del capital. De esta manera, inversores como Warren Buffett, viendo las reformas que estaban teniendo lugar en Japón, decidieron comprar paquetes de acciones. En el caso de Warren Buffett, compró en 2020 paquetes accionariales de 5 conglomerados japoneses: Marubeni, Mitsui, Sumitomo, Itochu y Mitsubishi. Ahora, estos conglomerados valen un 180% más que cuando Warren Buffett entró en ellos. Por comparación, el S&P 500 solo ha aumentado su valor la mitad desde el punto más bajo de la pandemia. Así que, en definitiva, la bolsa japonesa vuelve a resurgir gracias a las reformas instauradas hace 10 años por Shinzo Abe. Y después de 3 décadas, Japón tiene al alcance de su mano retomar los máximos históricos.